como pareciera que no tenemos la capacidad, pues directamente plantamos en nosotros un título que no nos corresponde. Usamos y determinamos sobre nuestra vida algo que ni siquiera hemos emprendido o hemos hecho. O a veces, no sé, a veces Daya, por ejemplo, cuando estábamos a punto de nacer Abigail, hablábamos sobre cómo vamos a hacer los biberones o cómo la vamos a cargar. Y a veces uno hasta se frustraba hasta antes que naciera Abigail y decíamos, no somos lo suficientemente buenos padres. Pero ni siquiera había nacido Abigail, ni siquiera habíamos intentado hacer eso y ya estábamos declarando sobre nuestra vida, no somos lo suficientemente buenos. Es normal que digamos esas cosas, es normal que muchas veces nos sintamos de esa manera, pero Dios, y más bien un hombre en la Biblia que se llamaba Pablo, nos enseñó y a través de unos versículos nos demostró cómo a través de nuestras debilidades Dios se perfecciona. De hecho, también yo hablaba, creo que con Nuri la semana pasada, íbamos en el coche en Carrefour, que estábamos haciendo unas diligencias de la iglesia, y ella me dijo, estábamos hablando sobre nuestra pérdida de peso, ¿no? Estábamos hablando de que qué complicado es perder peso, o sea, porque obviamente cuando la gente te ve dice, no, pero si debería tener dominio propio y que la gula es un pesado, y tú empiezas como la gente empieza a ejercer un juicio moral sobre ti sin ver tus batallas, ¿no? Y empieza a decirte un montón de cosas porque la sociedad es súper hábil para poder juzgar y siempre esperan algo de un cristiano más que de otras personas. Tú como eres cristiano tienes que dar el 200%, no como el resto. Y hablamos con Uri y yo le conté algo muy personal que yo quería contárselo a la iglesia también, y es que yo le contaba a Nuri, si yo así bien feo, antes de conocer al Señor, ¿vale? No ahora, esto es antes de Cristo, A.C. Uno bien feo destruía a todas las vecinas del barrio, conquistaba a todas las vecinas del barrio. Juancho, no me mires así. Y así con 200 kilos de más, ¿te imaginas uno delgado? Si a veces uno más o menos baja de peso y ya uno se siente guapo y quiere conquistar a la cajera del Mercadona, ¿cómo será entonces uno de pronto delgado o algo? Pues mejor dicho, quizás. Entonces Nuri me decía, aquí lo contamos, ¿no? Nuri, ya el pastor ya contó el chisme, ya contémoslo completo. Y Nuri me decía pues que seguramente ella ha sentido también que quizás puede que sea un aguijón en la carne el hecho de uno estar en cierta condición, porque tú estando en cierta condición hace que tú vivas aferrado a Cristo, que seguramente Dios te quita alguna parte de esa condición y de pronto tú te pierdas. Puede pasar, no estoy diciendo ni justificando eso de por qué yo estoy así, solo estoy diciendo que hay cosas en nuestra vida que Dios permite que pasemos para estar pegados de su mano. Y en 2 Corintios 12, vamos a leerlo desde el 1 al 13. Hoy vamos a leer mucha Biblia, ¿vale? Tengo mucho para leer. Vamos a leer 2 Corintios 12 desde el versículo 1 en adelante, Gaby, en la Reina Valera. El apóstol Pablo habla acerca del aguijón en la carne, y de verdad que yo me siento muy identificado con esto. Dice la Biblia: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, él está hablando del mismo, ¿vale? Sí, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Él habla de él mismo en tercera persona. Está diciendo, hay un hombre que es él, espiritual, increíblemente docto, que tuvo la capacidad que ningún otro hombre, hasta el apóstol Juan, tuvo, de ir al tercer cielo y ver cosas que nadie más ha visto. Y dice, de ese hombre yo me gloriaré, pero de mí mismo, ahora él está hablando de su carne, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sigamos, Gaby. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. Sigamos, Gaby. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sigamos más adelante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Hasta ahí, Gaby, vamos a dejarlo y vuelve al 10. Es increíble cómo el apóstol Pablo en esas hermosas palabras está diciendo: yo que fui un hombre docto, que fue un hombre estudiado, estudioso de la ley, él mismo lo dice, judío de judíos, etcétera, un hombre con una moral aparentemente intachable, aunque tuvo sus errores, cuando se convirtió al Señor fue un aporte importantísimo para todo lo que hoy es el fundamento del cristianismo. Estaba diciendo: aunque he pasado todo eso, aunque he visto a Jesús en una visión cuando me llamó, aunque he subido al tercer cielo, no puedo gloriarme en nada, solo en mis debilidades. Y él reconoce y hace alusión a algo que le está afectando a él en su carne, en su humanidad, que no le permite a él gloriarse porque tiene esa condición. Entonces algunos teólogos apuntan a que el apóstol Pablo quizás era muy bajito, otros apuntan a que tenía problemas de visión, otros apuntan a que tenía una situación un poco más compleja, un problema en la piel. Algunos otros dicen que directamente realmente peleaba con Satanás. Eso no lo sabremos. Lo que sí sabremos es que había algo en su condición humana que no lo hacía poder a él estar en plenitud completa. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Yo les hablaba ahora de mi condición, pero yo creo que cada uno de nosotros, visible o invisible, tenemos batallas que hacen que no nos sintamos plenos delante de Dios, ¿no? Y a veces cuando queremos estar delante de la presencia de Dios, a causa de esos aguijones que tenemos, nos cuesta. De hecho, yo le digo a ella: yo cuando oro, yo no tengo que comer, de verdad, se los digo en serio. Yo lleno no puedo orar. De hecho, para venir a la iglesia toca venir live para poder estar en el Espíritu, porque hay condiciones que no nos permiten estar delante de Dios. Hay personas que batallan con situaciones peores, grandes hombres de Dios que quizás batallan con el alcoholismo, que aún están predicando en los altares, están haciendo cosas y tienen que coger y meterse uno de whisky para poder salir adelante. Y como les digo, no es para justificar el pecado, ni mucho menos, pero todos tenemos un aguijón en la carne que nos hace recordar una y otra vez que no solo somos humanos, sino que somos débiles. Algunos se creen superiores a los demás, algunos creen que tienen el poder y todo el dinero del mundo, y luego llega una gripe o lo que sea y los mata, y ni el dinero, ni la posición, ni nada pudo salvarlos de su condición y de su destino. Y me encanta esto que él dice en el 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y yo le digo a la iglesia Casa de Fe León que debe aprender a gozarse en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo les hablaba que nosotros con Daya hemos cambiado el discurso y ahora bendecimos las pruebas. Durante mucho tiempo nosotros nos enojábamos cuando teníamos que pasar por situaciones duras o necesidad, o por situaciones que nos ponían al descubierto a veces, y el escuchar de pronto a alguien que diga: ¿y dónde está su Dios? Si están así, ¿no? Porque muchas veces yo creo que a todos les ha pasado que dice: pero usted que es tan cristiano, ¿y dónde está su Dios? Si está en esa condición. ¿O por qué tú tienes que pasar eso si se supone que tu Dios es grande? ¿O por qué tu familiar tiene que estar enfermo si tu Dios es grande? Pues realmente esas debilidades nos hacen fuerte para vencer al mundo. Amén. Y hubo un hombre, yo no sé si ustedes han escuchado a Gedeón. ¿Alguien sabe quién es Gedeón?
Pues yo creo que yo me identifico muchísimo con este hombre, porque realmente muchas veces antes de que se nos asignara algo, ya nosotros estábamos poniendo delante nuestro un título que decía: yo no soy capaz. Daya, ¿tú sabes hacer papa rellena? No. Daya, tienes que aprender, Daya, a hacer papa rellena. Tú eres capaz. Tú tienes la mente de Cristo. Nuri, tú eres capaz de sacarte el carnet de conducir. Tú tienes la mente de Cristo. Y cada uno de ustedes, lo que sean que estén pasando, son capaces porque tienen a Cristo. Vamos a leer el libro de Jueces en el capítulo 6. Y yo los voy a poner en contexto un poco de lo que está pasando, ¿vale? Sale Moisés y lleva al pueblo a 3/4 del final. Dios no le permite pasar a la tierra prometida, que le hemos estado predicando acerca del no de Dios. Y se levanta un segundo hombre, que es Josué. Josué logra entrar a la tierra prometida con Israel. Conquistan parte de los pueblos, pero hay otros pueblos que no han terminado de conquistar, y muere Josué. Y cuando él muere, entra Israel en un periodo de déficit moral. Entonces la gente empieza a desconectarse de Dios y empiezan a crear nuevamente sus esculturas, sus dioses y sus becerros. Empiezan a orar a Baal y a Astarot. Empiezan a desviarse del camino, empiezan a desviarse del Señor, y pasan cientos de años en ese proceso. Y más o menos es una cadena, ¿no? Desobedecían a Dios y adoraban a sus ídolos. Dios permitía, como se alejaban de Dios, permitía que sus enemigos los azotaran. Clamaban a Dios para que sus enemigos los liberaran, y Dios enviaba a un libertador, a un juez. Por eso se llama Jueces. Enviaba a un juez y vivían en paz X tiempo, normalmente 40 años según la Biblia, ¿no? Y esa era una cadena. El juez venía, los liberaba, 40 años andábamos bien, luego nos perdíamos, luego orábamos a Dios ya cuando estábamos aburridos, Dios nos mandaba un libertador, y era una cadena. Y si tú te lees Jueces, es así: 40 años vivieron en paz, no sé qué, 40 años no sé qué, y yo digo, pero ¿esta gente qué? O sea, no aprende. Una y otra vez estaban como en el mismo círculo vicioso, hasta que en Jueces 6 hay un pueblo que el pueblo ya realmente estaba cansado de que los madianitas los azotaran. Resulta que los madianitas era un pueblo un poco más fuerte que los demás pueblos. Era un pueblo que realmente atacaba con contundencia a los israelitas. Llegó a tal punto que los atacaban, que dice la Biblia que ellos empezaron a vivir en cuevas, porque ellos venían y les robaban todo, les destruían sus cosechas, mejor dicho, hacían de todo. Y vamos a leer la Biblia. Esto es un poco largo, ¿vale? Pero quiero que lo leamos juntos para leer todo. Dice en la NTV, vamos a leerlo, Gaby, por favor, y Javier. Dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas atacaban a Israel, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban, dice el 4, en territorio israelita, y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Hasta ahí vamos a leerlo, no lo quites, Gaby, porque quiero que entiendan el contexto. Esa gente, los israelitas, estaban como pelados, como decimos en Colombia, sin nada. Estaban azotados completamente, estaban en una situación durísima, muy fuerte. Vamos a leer el 5. Y dice: estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Yo cuando leía eso digo, ¿por qué tuvieron que esperar 7 años, no?
Yo creo que al primer signo de alerta, pues uno normalmente, cuando a ti te pasa algo, normalmente lo primero que haces es buscar a Dios y orar. Pero como que ellos dejaron que una y otra vez les hicieran eso hasta que se cansaron. Y lo primero que yo puedo ver en ese pueblo es que ese pueblo tenía una actitud masoquista. Porque una y otra vez se dejaron atormentar hasta que ya no aguantaron. ¿Y en dónde vamos? En el 6. Vamos a leer el 7. Clamaron a Dios. Y cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Dios estaba recordándoles de dónde ellos salieron. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Vamos a entender esa historia un poco, porque ahora el ángel del Señor, que para los que saben se refiere a nuestro Señor Jesucristo preencarnado, estaba reposando viendo a su pueblo. Y un hombre de todo el pueblo le llamó la atención. Y era un hombre que estaba trabajando, pero estaba trabajando un poco asustado, porque dice que estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar. ¿Y quiénes saben qué es lagar? El lagar es básicamente el lugar donde se ponen las uvas para pisarlas y que salga el jugo de uva, el vino. Y esos lagares en la tierra de Israel normalmente eran como un poco así escondidos en la tierra, para que la gente simplemente cogiera los bultos y los vertiera. Eran como unas piscinas, ¿vale? Y estaba ahí él escondido, estaba trillando el trigo, porque me imagino que en caso tal de que viniera una invasión, tapaban eso y huían. Entonces el Señor lo ve y dice: pero ¿qué está haciendo este? Ve que está ahí él trabajando. Y vamos a leer en el 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció, se le presenta el Señor al frente y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo quiero que usted, ponle en el 12 un momento, y yo quiero que usted se imagine en su posición, ¿no? Está endeudado, guerrero. Yo me imagino al Chavo. Ustedes han visto el Chapulín Colorado, que él llega así todo fuerte a defender y sale el enemigo y sales corriendo del miedo. Y yo creo que a todos nos ha pasado que hay momentos en nuestra vida que nos agarran en posición vulnerable. Todos hemos estado en una condición tan vulnerable que hasta nos da un poco de vergüenza que nos pillen ahí. Yo les contaba alguna vez que cuando yo vine con Dayana, Dios trató tanto nuestra humildad y nuestra vida, que nuestra vida cambió a 180 grados y nos tocaba pedir mercado para poder sobrevivir. Y yo me acuerdo que nos llevaron a nosotros con Daya a recoger un mercado ahí en el ayuntamiento de San Andrés. Y hombre, uno le da un poquito de corte, ¿no? Y nosotros íbamos así para no perder el estilo y el caché, todos elegantes, con las bolsitas del Mercadona escondidas. Y yo me acuerdo que yo había ido a predicar en una iglesia, en una iglesia amiga, y ya me conocían. Y me encuentra uno de los hermanos de la iglesia ahí haciendo la fila también. Y yo ya no era el predicador elegante. Yo ya era el que estaba al lado de la fila. Eso no es para desmeritar, ¿vale? Era simplemente para contarle que todos nosotros tenemos momentos en donde estamos vulnerables. Y yo me imagino a este hombre, estaba con un miedo ahí, trillando, y a qué horas vienen estos atacando, y se le aparece y le dice el Señor: guerrero valiente. ¿Qué pasaría si de pronto ese hermano me hubiera dicho pastor, predicador, profeta? Y yo, ¿qué profeta? Con mi bolsita aquí atrás, esperando el mercado. Seguramente nos hubiera dado un poco de vergüenza por la condición en la que estamos, ¿no? Y mira lo que dice: el Señor está contigo. Y yo quiero que usted le diga al que tiene al lado, que nunca lo hago, dígale: guerrero valiente. Guerrero valiente.
Y es una bendición. Y nos coge guerrera valiente y Claudia ahí muriéndose con migraña. Ay, no. Qué fuerte, ¿no? Pobre Gedeón, aún en su situación dura y fuerte, aparece el Señor y le dice, guerrero valiente. Y vamos a ver cómo él reacciona. ¿Qué dice el 13? Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Él no respondió, sí, aquí estoy. No, él dijo, ¿qué? Guerrero valiente, si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy aquí escondido? Asustado. Realmente eso, o sea, aunque suene lindo y todo, realmente yo me puedo imaginar una escena a Gedeón ahí estresado. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué nos sucede todo esto? Él pregunta. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Es que realmente esa es mi oración a veces cuando estoy con la depre. ¿Acaso no nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Él estaba en una posición vulnerable y cuando le tocaron esas fibras de su título, él lo dejó a un lado porque se encontraba aburrido de lo que estaba viviendo. Vamos a leer el 14, Gaby, por favor. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Wow. Yo creo que si a mí me hubieran dicho vete y predica todo León con mi bolsita del Mercadona, yo creo que en ese momento no hubiera ido. Porque le digo, no tengo ni para comer a mi casa y voy a estar predicando en otro lado. No tengo tiempo, no tengo ni para pagar mi alquiler. ¿Qué me estás diciendo tú? Pues hoy Dios te dice que aún sin trabajo, sin papeles, sin pagar el alquiler, con deudas, con el móvil cortado, como sea, Dios te está llamando a cumplir su propósito. Amén. Eso es lo que te dice el Señor. Dice, ve tú con la fuerza que tienes. Este hombre era un hombre de mucha fuerza. Y yo les voy a decir más adelante por qué. Pero él no se estaba viendo como Dios lo veía. Él se estaba viendo de acuerdo a su condición. Y yo les aseguro que el Juan de la bolsita del mercado no es el mismo Juan de ahora, solo que quizás con un poco más de conocimiento, más kilos. Pero era el mismo. Tenía la misma lengua, la misma capacidad de aprender, solo que estaba en una posición compleja. Ve tú con la fuerza, le dice el Señor, que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Vamos a leer el 15. Pero Señor, y ahí viene el primer pero, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Nosotros que venimos de la selva amazónica, es que realmente nadie cree que un paisano por allá que se subía a los árboles, bueno, yo no, porque pesaba mucho, cree que uno puede salir adelante, que uno puede estar en otro lugar, que puede llevar la palabra de Dios. Quizás tú eres el menospreciado de tu casa, el que nunca nadie apostó por ti, o el que quizás menosprecian en muchos sitios, pero Dios te dice, es que no es como tú te ves, es como yo te veo. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Estaba diciendo, yo no valgo nada. Vamos al 16. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y hoy Dios le dice a la iglesia, a Casa de Fe León y a los que nos están viendo, tú no estás solo, yo iré contigo. Vamos al 17. Y si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla
conmigo. Ya Dios estaba tocando su corazón y él pasó a decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Realmente eres tú, Dios, quien me está diciendo? Si de verdad cuento con tu favor, le respondió él. Y vamos a leer lo que dice el 18. Dice, no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y él le respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y hornó pan sin levadura con una medida de harina. Y luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla y puso todo delante del ángel, quien estaba bajo un gran árbol. ¿Cómo estaba Israel? Yo les pregunto. No había comida, ¿no? Eso fue lo que yo escuché. ¿Qué más escuché? Que se robaban los animales, ¿no? Y entonces este hombre, ¿dónde sacó el animal? Si había, él la tenía. Y Dios nosotros nos ha dado talentos, iglesia. Dios a nosotros nos ha dado la posibilidad de prosperar. Y aún la tenemos a nuestras manos y no la estamos viendo. Y estamos viendo, yo no tengo nada. ¿Y cuánta gente quisiera estar en el lugar que tú estás? ¿Cuánta gente quisiera tener el cuerpation que tú tienes, Juancho? Y yo aquí batallando, que hoy me quería poner una camisa y no me entraba. Y ya no hay que cambiarla. Y nosotros diciéndole, no puedo, soy el menor. Y este hombre va y saca su mejor ofrenda para el Señor. Un cabrito, se supone que no había nada y este hombre tenía. Entonces tan mal no estaba, ¿no? Era el menor, pero si ese era el menor, entonces ¿cómo estaba Israel? Se supone que la estaban pasando mal. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Solo estamos en una posición defensiva de que no tengo, no puedo y estoy así, no sé qué. Y Dios diciendo, pero tienes todo para seguir adelante. Tienes las fuerzas que yo te he dado para poder conquistar este país. Y entonces, ¿por qué nos estamos quejando? Eso era lo que había pasado con este hombre. Otra cosa maravillosa que yo veo en esta historia es que cuando a él le dieron una palabra, él correspondió con esa palabra. Y yo creo que esto va para alguien que necesita saber que cuando Dios a ti te da una promesa, tú necesitas retribuir esa promesa con Dios. Y una de las formas es el servirle al Señor. Y servir no solo venir y predicar o coger una escoba, barrer la iglesia, lo que sea. Es llevar su palabra, es decirle a otro, oye, Jesús te ama, te invito a la iglesia, te llamo y oro por ti. Nosotros quizás no somos el modelo de pastor perfecto, pero si tú tienes la posibilidad de hablar con un hermano que nosotros no podemos y decirle, oye, vuelve, regresa, Jesús te necesita, lo que sea, por favor hazlo. Es una manera que tú estás correspondiendo lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Amén. Mira lo que dice, así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto a cara al ángel del Señor. Y dice el 23, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Como sabemos antiguamente, o más bien es una ley de Dios que nadie puede ver la cara de Dios, nadie puede ver cara a cara a Dios, pero nosotros sabemos que realmente fue Jesucristo preencarnado que él vio, ¿no? Entonces fue una bendición que este hombre fuera llamado directamente por Jesús, aún antes de que él se presentara físicamente en la tierra para decirle su propósito. Y yo puedo ver a Gedeón, que era un hombre que realmente tenía las condiciones, tenía la capacidad, pero no tenía la mentalidad. O sea, tenía todo el conjunto excepto la mentalidad para cumplir su propósito. Y yo les hablaba también de Moisés, que Moisés cuando tenía 40 años asesina al egipcio por cuidar a un hebreo, que no lo maltratasen.
Y este hombre Dios lo saca de Egipto, lo saca de sus comodidades y durante 40 años más tiene que pasar su proceso para formar su carácter. Aunque él tenía todas las capacidades para ser llamado, aunque él tenía todo el poder, tenía la organización, conocía al pueblo, no tenía el carácter para poder abordar en ese momento su llamado. Y Dios tuvo que pasar 40 años con él, formando su carácter, donde su suegro, donde tenía que cuidar ovejas ajenas, donde no vivía en su propia casa, para que Dios pudiera cumplir su propósito en él y poder llamarlo cuando tenía el 80 años. Asimismo con Gedeón tuvo que el Señor decirle: oye, cabezón, ¿tú qué estás diciendo que no tienes? Israel está pasando por un momento duro, no hay alimentos. Me dices que eres débil, que no puedes, y vienes tú y me traes la mejor ofrenda. No hay alimento en el pueblo, viven en cavernas. ¿Dónde crían los animales? Y este hombre saca su mejor ofrenda para el Señor. Entonces no es que él no tenía, es que tenía una mentalidad incorrecta. Yo le agradezco a Dios por haberme sacado de mi pueblo, porque gracias a eso yo pude entender que teníamos mucho para dar y no hacíamos nada con lo que teníamos. Nada, administrábamos mal el dinero, hacíamos mal las cosas porque teníamos la mentalidad incorrecta. Este hombre tenía todo para poder cumplir el propósito del Señor. Vamos a leer el 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Y ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Vamos a leer el siguiente, el 25. Y esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Yo no sé de qué él hablaba, de que no podía, que su familia no era poderosa, si su padre le tenía un altar a otro dios. ¿Y cuánto vale un toro? ¿Y cuánto valía en esa época? O sea que gente pobre no era, y gente débil tampoco. Algo curioso también es que cuando tú vas a empezar a cumplir un llamado de Dios, lo primero que Dios limpia es tu casa. Y Dios tuvo que limpiar la casa de él. Sus maldiciones, la maldición que quizás había sobre su familia, tuvo que ser derribada para cumplir el propósito del Señor. Así que vamos a leer el 26, Gaby. Después construye un altar al Señor, tu Dios, en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Hay cosas que para cumplir tu propósito tú vas a tener que destruir. Hay un altar que yo creo que muchos cristianos hoy en día tienen y se llama TikTok. Y están 3 o 4 o 5 o Instagram, 4 horas pegados ahí dándole. Tú quieres más comunión con Dios, pero está el TikTok ahí, tin. Y hasta que tú no quemes ese altar y lo derribes y pongas a Dios encima, no va a pasar nada. O tu altar es perder el tiempo, o tu altar es ver las series de Netflix, los K-dramas. Yo no sé qué es tu altar, yo sé cuál es el mío, que a veces lo tengo que derribar porque se quiere levantar. Dios te dice hoy: derrumba esos altares y ponme a mí de primero. Parte de la bendición de Dios y la victoria que tú necesitas tener frente al mundo es que tengas la capacidad de poder derribar esos altares. Vamos a leer el 28, Gaby. Y dice: temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. Y en su lugar habían construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se habían sacrificado. 29, Gaby. Y los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás.
saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que le enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. 32. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Dios le había dicho: con tus fuerzas ve y libera a Israel. Se supone que él no tenía nada, vuelvo y les digo, y termina este hombre dando un cabrito delicioso al Señor como ofrenda. Luego coge y entrega un toro como ofrenda al Señor. Y ahora luego su padre, que se supone que no tenía poder, frena a toda una turba que lo quería matar. Y yo creo que si tú frenas a todo un pueblo es porque tú tienes poder y respeto. ¿Era débil Gedeón? Les pregunto yo. Él se veía de esa manera, pero él no era ningún hombre débil, para nada. Todo lo contrario, era un hombre que tenía la capacidad de poder liderar un pueblo, solo que él tenía una mentalidad incorrecta. Y vemos más adelante, que no lo pongas, Gaby, en el 33, que él, a pesar de todas sus luchas, él vuelve a recaer y empieza a decir: no, este no es mi llamado. Le pide al Señor dos señales. La primera señal es que un algodón amanezca húmedo y todo el césped seco. Se lo cumple. Luego todo al contrario, todo el césped seco, el algodón húmedo, y hasta que por fin entiende que realmente es Dios que lo está llamando, empieza a cumplir su propósito, ¿no? Y más adelante vemos cómo él enfrenta también una batalla increíble y cómo Dios lo usa. Pero entendemos que realmente desde el principio lo que le estaba costando a este hombre era que no tenía la mentalidad correcta. Él tenía varias luchas internas, yo los anoté aquí. La primera lucha es que este hombre no acepta quién es él y no acepta lo que él puede hacer. Su segunda lucha es que él cuestiona a Dios. Cuando Dios le hace el llamado, lo primero que hace es cuestionar su llamado. Lo tercero que él hace es dudar de sí mismo, porque dice en el versículo 15: ¿cómo salvaré yo a Israel? Y la cuarta lucha que él tiene es que pide señales múltiples veces. Y de todas esas Dios tiene la paciencia de mostrarlo. Yo creo que todos hemos hecho también el de: Dios, dame una señal. Yo abro la Biblia donde sea, ¡pum! Y sale ahí: mátate. No. Todos hemos hecho eso. No, Señor, reprenda, no, arrepiéntete. No, Señor, reprenda, no, congrégate, no. Y estamos ahí buscando señal. Este hombre fue así, y yo también soy así a veces, no se lo niego. Necesitamos tener un corazón capaz de aprender a recibirle el llamado de Dios. Dios tiene planes maravillosos con nosotros, pero si no ponemos nuestro corazón a disposición de Dios, Él no puede poner sus planes a nuestra disposición. Amén. Le voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Se sienten débiles alguna vez o poco cualificados? Dios te puede usar tal cual y como estás, si tú estás dispuesto. ¿Tienen ídolos personales o familiares que necesitan ser derribados? El cambio empieza desde casa, desde nosotros. ¿Tienen dudas sobre su llamado? Pueden pedir confirmación, que pues, si Dios le dio el 4, te puede dar 1 o 2 también. Amén. No duden en preguntarle al Señor. A veces tenemos dudas sobre nuestro llamado, pero podemos preguntarle al Señor una y otra vez. Yo le he preguntado a Dios un par de veces también, porque digo: ¿será que yo sirvo para esto? Porque normalmente no somos un modelo normal de líderes o de pastores que puedan ser. La mayoría son gente guapa, que la gente le sigue, que les hace caso, ¿no? Pero bueno, estamos en el proceso y eso hace parte de nuestra humanidad y de saber que somos la gente indicada para las personas indicadas en el lugar indicado.
No hay más. Y si Dios nos eligió fue por algo. Así que gloria a Dios. Y si Dios te ha llamado a ti por algo, es porque tú eres la o el indicado. Así que dale gloria a Dios y dale un aplauso al Señor esta tarde. Gracias, Jesús. Mientras Gedeón se escondía, Dios lo llamaba valiente guerrero. Creo que es en el 11, Gaby, que le dice valiente guerrero, puede ser. Ya no sé dónde es. Él se veía débil, sin importancia, pero Dios lo veía a él como un instrumento de liberación, como el hombre que hacía parte del plan de Dios. En el versículo 25 vemos que antes de él empezar a cambiar el mundo, él debió cambiar su casa. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Él tenía muchas paciencia, Dios tenía mucha paciencia con él a pesar de que él tenía tantas dudas. ¿Para qué te llama hoy Dios? Algunos se han preguntado, ¿por qué estoy débil? ¿Por qué estoy en esta condición? Dios te llama a que tú seas dependiente de él aún en tus debilidades. Y para eso vamos a volver a leer lo que decía Pablo en 2 de Corintios 12. Vamos, Gaby, en el versículo 10, que es la que me encanta. 2 de Corintios 12, 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es una palabra de aliento, porque yo sé que hay momentos donde no nos sentimos lo suficientemente buenos. Aún nosotros aquí con Daya algunas hemos hablado, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? No somos lo suficientemente buenos. Hay gente mejor, más preparada, sin tantos problemas, guapos, pero Dios nos eligió a nosotros y a cada uno de ustedes para su plan y para su propósito. Eres lo suficientemente bueno para lo que Dios te ha llamado. De hecho, en la Biblia cuenta que Gedeón se fue con 10 de sus criados a llamar a otros. O sea, tenía hasta empleados y él llamándose pobre y llevado. A nosotros nos toca salir en chanclas, corriendo al mercado porque criados no hay. Así que este hombre no era un cualquiera, tenía toda la materia prima para que Dios cumpliera su propósito, tal cual como todos los que están aquí, todos los que nos están viendo. Yo no sé qué altar necesitamos derribar, pero yo creo que hoy es un tiempo para que mientras estemos orando, Dios nos empiece a mostrar qué es esa cosa que debemos llegar a casa o coger el móvil y tener que eliminar y tener que borrar para que pongamos ahí en ese lugar al Señor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, a darle gracias a Dios por esta tarde, por este tiempo, y quiero orar un momento.